Hola a todos y bienvenidos a una nueva entrega del podcast de Pásate Eléctrico. Con todos vosotros, David Montero, y como todas las semanas me acompaña Miguel Millán. Hola, Miguel. Muy buenas, David, muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva entrega del podcast de Pásateloeléctrico.es, episodio número 11. Y bueno, antes de comenzar con el episodio de esta semana, tenemos una sorpresa para todos los que nos seguís, los que nos escucháis semanalmente y para todos los fieles seguidores de Pásatelo Eléctrico, y es que hoy os traemos un pedazo de sorteo de la mano de la editorial de Barlin Libros y de Pedro Fresco. Vamos a estar sorteando un ejemplar de El Nuevo Orden Verde, el último libro de Pedro Fresco, que lo tuvimos aquí hace unas semanitas en el podcast de Pásatelo Eléctrico. Así que nada, tendréis en la descripción de este podcast un tweet con los requisitos que tenéis que hacer para poder participar en este sorteo, y estará vigente 2 semanas, hasta el domingo 13 de diciembre de 2020. Así que nada, lo tenéis por aquí abajo en la descripción, y muchísimas gracias a Barlin Libros y a Pedro Fresco por hacer posible este sorteo. Y ya sabéis, si queréis haceros con una copia de El Nuevo Orden Verde de forma gratuita, pues participad. Pues muchas gracias a Pedro, que tuvimos aquí esa premiere, esa presentación de ese nuevo Orden Verde, que lo tuvimos explicando todo su proceso, su segundo libro ya publicado. Y nada, pues qué mejor que comenzar estas navidades con ese libro, ¿no? Con este sorteo, y espero que tengáis, pues decir suerte a todos, que participéis. Tendréis, como bien ha dicho Miguel, este enlace para participar en la descripción. Si estáis en plataforma de podcast, recordad que hay a veces que, por ejemplo, iVoox no tiene link directo, tenéis que copiar en el navegador lo que ponga Miguel, y ya bueno, en vuestro navegador os llevará a ese Twitter. Pero sí, muy importante, porque es un libro que ya está circulando y ha hecho varias entrevistas en muchos medios, El Mundo, Agenda Pública, y bueno, pues si queréis saber de la mano de alguien con objetividad lo que será y lo que está siendo esa transición energética de una manera y una opinión reputada, ¿no? Pues aquí está ese libro de Pedro Fresco, y animo a todos a participar. Pues ahí está ese pedazo de sorteo. Muchísimas gracias por hacer posible esta entrega, este sorteo. Así que nada, los que queréis participar, ya sabéis, lo tenéis ahí en la descripción. Simplemente tenéis que seguir a Barlin Libros, a Pedro, a nosotros, y darle un retweet. Y si queréis comentar también por qué queréis este libro o qué es lo que más os llama la atención, ¿no? de la movilidad sostenible últimamente. Así que nada, dicho esto, vamos a sumergirnos ya directamente en las noticias de la semana, y comenzamos con Volkswagen, y es que acelera el desarrollo de un coche eléctrico compacto que, según han afirmado y según los rumores que van habiendo, costará menos de 30.000 euros, David. La verdad es que es súper interesante ese precio, habrá que ver las características y demás. Imagino que se llamará algo tipo ID5, una cosita así, y probablemente saldrá a la venta en 2022. Pues sí, el año que viene se lanzará ese ID5, que será un coche más grande, ¿no? Y de la mano de también ese ID6, que será la furgoneta, ¿no? O el coche más familiar, más también comercial, veremos cómo lo propone la marca. Pues llegará también en el 2023, se sospecha o se supone que llegará un compacto para tener toda la gama de la plataforma MB completa. Y pues dice que es el que va a sustituir a ese Volkswagen i-Up actual, así que seguramente ya como acostumbramos a ver, como por ejemplo con el ID3, será algo parecido, un poquito más grande igual que el i-Up actual, pero seguro que nos sorprende a todos en el espacio interior, porque con esta plataforma 100% eléctrica veremos con qué nos sorprende, y por debajo de 30.000 euros veremos también si consta de esas ayudas del gobierno, y una opción muy buena, y sobre todo para quien se mueve por ciudad, quien hace ámbito urbano, pues un coche totalmente compacto y que se aparca bien. Lo vamos a ver pronto en Volkswagen. Exacto, que me he confundido antes con el nombre. Yo imagino que será algo tipo ID2 o una cosa así, ¿no? Al ser más pequeño que ese ID3, rondará por ahí el nombre, ¿no? Ese ID5, me he confundido antes, es tipo más grande, ¿no? Una berlina un poco más grande. Así que nada, esa nomenclatura de Volkswagen, que a veces es un poco... Me he liado ahí un momentillo yo. Pero bueno, nada, sí, es un vehículo que pintará bastante bien, habrá que ver la autonomía. Pero vamos, yo imagino que la línea que está llevando Volkswagen tendrá una batería bastante grande, y sin lugar a dudas una opción que, para los que no necesiten un gran coche, un coche muy grande para viajar, para ir al pueblo o lo que sea, con este pequeño compacto para ciudad, pues yo creo que será más que suficiente para un montón de familias.
Así que nada, bravo por Volkswagen, porque toda esta gama que está sacando ya, yo creo que David, que todas las semanas tenemos noticias de Volkswagen, porque es una de las empresas que la verdad es que se está poniendo las pilas más rápidamente, ¿no? Tenemos esa gama entera. Y David, una de las noticias que tenemos esta semana es que Volkswagen se ha coronado como el coche eléctrico más vendido de toda Europa, David. Y no solamente eso, y es que si miramos las cifras, bueno, ya veíamos el mes pasado que los vehículos electrificados, que no eléctricos, incluye también híbridos enchufables y demás, superaban por primera vez en la historia en ventas a los vehículos de diésel. Este mes, obviamente, se ha vuelto a cumplir esa superación, digamos, pero lo más curioso es que este ID3 ha tenido una cifra total de ventas de 10.475 y se queda a casi 5.000, 6.000 unidades de entrar en el top 10 de vehículos más vendidos en toda Europa, no eléctricos ni nada, no, más vendidos de cualquier tipo de motor. Y es, prácticamente un poco más de un tercio de ventas del vehículo más vendido, que es ese Volkswagen Golf. Así que es una cifra de ventas espectacular para este Volkswagen ID3. Pues Volkswagen coronando en Europa, ya sea en combustión con ese Volkswagen Golf y con este ID3. Pues la verdad que ha iniciado bastante bien su andadura por Europa. Recordar que aquí hablamos de Europa total, por lo tanto no solo de la Unión Europea. Aquí sí que entra Noruega, también hace que suba un poquito más este ratio de ventas. Datos de análisis, como siempre, de Hato Dynamics, y que nos cuentan que este hecho también se ha podido hacer gracias también a las empresas, renting y demás, y sobre todo también gente profesional que ha adquirido este Volkswagen ID3, que ya son muchos también los que a nivel particular se ven por España, incluso con ese grupo de Telegram que se están haciendo oír ya, y hay muchos ya circulando. Pues sí, hay un montón de vehículos circulando ya de ese ID3, y otra cosa muy curiosa es que el Model 3, ¿no?, que pensábamos que en Europa era todo un éxito de ventas, desaparece completamente del top 10. O sea, si repasamos los vehículos eléctricos, no híbridos ni nada, sino el top de eléctricos, tenemos el ID3 con esas 10.500 unidades, luego tenemos el Zoe pisándole los talones con casi 10.000 unidades, luego el Kona con 5.000, y luego ya nos bajamos al Kia Niro, 3.800, el Peugeot 208, 3.700, el Smart Forward o 2.800, el BMW i3, 2.700, y luego ya bajamos, por ejemplo, al Opel Corsa con 2.600 y el Nissan Leaf en última posición con 2.200. O sea que el Tesla Model 3 parece que desaparece de esa lista. Habrá que ver cómo evolucionan las ventas, pero sin lugar a dudas muy buena noticia para la marca alemana. Seguro la gente ya también esperando a ese Tesla Model Y, pero iba a decir que ya el Model 3 es normal que baje en el ranking, puesto que es un modelo ya veterano en Europa, pero no tiene mucho sentido decirlo, porque aquí sorprende, por ejemplo, en ese séptimo puesto sigue el BMW i3, que es de los más veteranos que hay en ese ranking, y sigue estando en ventas bastante bien. Así que no sé cuál será la causa, si la gente ya busca algo ya a nivel europeo y no se va tanto a Tesla, o si quiere esa novedad, ¿no?, de tener el último coche que ha salido al mercado. Pero sí, ahí tenemos a este ID3 ya pues liderando esas ventas en Europa de coches eléctricos. Yo creo que van más los tiros por lo que comentas tú, David, ¿no? De esa novedad del ID3. Ahí tenía un montón de reservas este coche que ahora se han empezado a entregar, igual que cuando se empezó a entregar el Model 3, cuando solucionaron esos problemas de producción. El disparo que pegó las ventas del Model 3 estaba en top 3, top 1 todas las semanas, y ahora le está pasando lo mismo al ID3, ¿no? Imagino que conforme vayan saliendo más modelos tanto de Volkswagen como de otras marcas, se irá estabilizando todo el mercado un poco, ¿no? Y ya se irá posicionando cada uno en su posición final. Igual que ahora vemos como ese Volkswagen Golf es pionero en toda Europa, luego tenemos ese Renault Clio, y luego está Opel y Peugeot por ahí también dando guerra. Pues imagino que en el apartado del sector eléctrico, digamos, también se irá, digamos, estabilizando un poco el tema de las ventas. Pero sin lugar a dudas, 10.000 ventas de este ID3 en un solo mes es una auténtica barbaridad. Y lo que me parece muy curioso también, David, es que el Renault Zoe, que es un coche que tiene ya varios años, sigue pisándole los talones, o sea, sigue ahí en ese segundo puesto con casi 10.000 unidades vendidas, o sea que es una auténtica... Bueno, con ese restyling yo creo que con ampliación de batería y ya carga en CCS tipo 2, yo creo que ha rejuvenecido también el modelo, y que además es un modelo que no es demasiado caro, y entonces es normal también que siga ahí, ¿no?
Sí, al final es el tema del precio, pero que me sorprendía, ¿no? Que es como un coche que lleva también mucho tiempo en el mercado y que siga ahí con bueno, un volumen de ventas espectacular. O sea, que no es algo que digamos es una novedad. Es un coche que, bueno, sí ha sufrido un pequeño restyling, un poquito más de batería y tal, pero no deja de ser un coche muy similar a lo que teníamos ya antes, ¿no? Entonces, no sé, es bastante curioso, pero nada, muy buena noticia para Volkswagen. Así que nada, vamos a pasar, si quieres, David, a la siguiente noticia, y es que, bueno, nos quedamos en Alemania porque Tesla instalará en su fábrica de Berlín la planta de baterías más grande del mundo. Elon Musk prometió que Tesla desarrollará nuevos modelos especialmente dirigidos al mercado europeo. No se sabe cuándo saldrán a la venta, probablemente tardarán 3 o 4 años según algunas fuentes de Tesla, incluso lo que dijo el propio Elon Musk, pero sí que es cierto que se espera que tengan mayor batería, lo cual es una sorpresa bastante grande, teniendo en cuenta también que en Estados Unidos, por ejemplo, las distancias son prácticamente más grandes que en Europa, ¿no? Al final, en Europa, bueno, sí es un continente muy grande, pero las distancias son más pequeñas, creo yo. Y nada, esperan que en esa fábrica de Alemania producir unas 500.000 unidades al año de Model 3 y de Model Y. Pues la verdad que muy importante y sobre todo interesante, que es la primera fábrica que va a tener Tesla de momento en el mundo en la que hagan o ensamblen baterías y coches a la vez, lo que implica también menos huella de carbono porque según fabricas la batería ya tienes ahí al lado el coche para ponerla y mucho menos logística, transporte y muchas menos emisiones. Así que sumado a la noticia que también se ha dado esta semana de Tesla, que también va a hacer una nueva fábrica para superchargers, también yo creo que le están yendo las cosas bien. Ya veremos cómo inicia esa fábrica de Europa, pero es algo que la marca necesitaba ya, ¿no? Construir ya en Europa para, pues aparte de reducir emisiones, tener ya, ¿no? O ganarse al público europeo, que tan difícil es, ¿no? Una marca americana que meta aquí su mercado. Sí, es un mercado que está bastante complicado, ¿no? El europeo para marcas americanas, que sí que es verdad que al principio, cuando no existían vehículos eléctricos alternativas europeas, Tesla, pues bueno, tenía muchísima repercusión aquí en Europa, pero ahora que ya hay un montón de marcas europeas que están sacando vehículos eléctricos, bueno, estamos viendo Volkswagen, ¿no? BMW, Mercedes, en fin. Audi también con ese e-tron, luego hablaremos de él, David. Así que nada, esperemos que esta fábrica les vaya bien, que vendan un montón de unidades. Y David, otra cosa que ha anunciado Tesla, bueno, que ha anunciado Elon Musk, no Tesla, porque ya sabemos que Elon se le va un poco la cabeza y dice cosas que luego tardan 2 años más o que de repente no, luego sí. Bueno, es que han anunciado un compacto, David, porque se espera que el precio de las baterías baje un montón en los próximos meses, años, ¿no? Conforme todos los fabricantes se pasan a lo eléctrico. Y han anunciado una especie de compacto, un modelo más pequeñito que costaría en torno a los $25.000, que serían prácticamente 21.000 euros, algo así. Pues algo que necesitaba, ¿no? La marca para introducirse de lleno en Europa, cosas como esta, porque aquí los coches de 5 metros están bien, pero no es lo más indicado para ciudades como las que tenemos en Europa, medievales o de cascos antiguos. En América están las ciudades directamente hechas para el coche, y aquí sí que es verdad que si se quiere ganar también de esa manera al público europeo, pues ya lo anunciaste cuando hiciste ese resumen, Miguel, del Battery Day, que se presumía un poco, ¿no? Que lo dejó caer, que a lo mejor si todo iba bien empezaban con un compacto, y parece ser que esa idea pues va teniendo fin, ¿no? Sí, va teniendo fin porque al final Europa es un mercado muy grande y parece que Tesla no lo tiene todo ganado todavía aquí en Europa, ¿no? Porque estamos viendo como un montón de marcas se posicionan por encima de ese Model 3, que a día de hoy es el único vehículo barato, entre comillas, que tiene Tesla, ¿no? Así que nada, muy bien por parte de Tesla, se espera que cree unos 10.000 puestos de trabajo en Alemania, esa fábrica, así que nada, súper bien por parte de Tesla. Y luego vamos a pasar a hablar ahora, como comentábamos antes, del e-tron, y es que Audi ha duplicado la potencia del cargador de su sub eléctrico de 11 kilovatios a 22 kilovatios, la ha duplicado, lo cual se espera que permita unos tiempos de carga de alrededor de 5 horas. Pues bastante bien, ¿no? Esa reducción sobre todo de tiempo y ese aumento, ¿no? De capacidad del doble, ¿no? De 22 kilovatios ya en corriente alterna, y que ya le coloca un poco más actual a ese Tron que salió ya hace un par de añitos o algo. Y ahora ya tenemos en el mercado esa versión Sportback, ¿no? Pues algo que necesitaba pues es adaptarse un poco a los nuevos tiempos y ya poner este cargador más más grande, digamos, o que admite más potencia para sobre todo reducir esos tiempos de recarga, que los clientes de Audi también seguro que lo agradecerán. Y en este restyling nuevo, en este Model Year nuevo que tenemos de ese Audi e-tron, ya lo tenemos disponible.
Pues sí, sin lugar a dudas, muy buena noticia para todos los que se estén pensando comprar un Audi e-tron. Y nada, ese doble de potencia de carga reducirá un montón el tiempo de espera. Que sí que es verdad que igual igual no te parece que tiene mucha repercusión, ¿no? Porque al final dices, a ver, lo enchufo en mi casa, me da igual que esté 5 horas que 8, porque al final voy a estar toda la noche durmiendo en mi casa. Ujú. Pero al final, si lo pensamos fríamente, puedes ir al trabajo, por ejemplo, o si tienes una reunión en un sitio o eres un comercial que está todo el rato de un lado para otro y tienes una reunión de 2 horas en un lado, una reunión de 1 hora en otro lado, pues ese doble de potencia de carga puede hacer que puedas hacer más kilómetros y ser más productivo al final, ¿no? Porque cargas prácticamente el doble. O sea que, sin lugar a dudas, muy buena noticia para todos los futuros compradores de ese Audi e-tron. Y nada, David, hasta aquí la noticia de Audi, pero ahora vamos a hablar de Ineos Grenadier, que podrá convertirse en un auténtico 4x4 de hidrógeno con ayuda de Hyundai. Y es que estas dos empresas, Ineos y Hyundai, han firmado un acuerdo para impulsar el uso del hidrógeno en la industria automotriz. Así que, nada, además de desarrollar esa producción y la infraestructura de abastecimiento, Ineos estudiará la posibilidad de hacer ese Grenadier 4x4 con pila de combustible. Cuidado con Ineos, que es una marca que nadie conocía, que ha llegado este año y está sorprendiendo a todos. Ya directamente tiene hasta equipos, ¿no?, de bicis para el Tour. Ya ha sorprendido ahí. Está en todos los sitios patrocinando, siempre el deporte y la movilidad. Y ha llegado aquí este Ineos Grenadier, que es un 4x4 a la vieja usanza, ¿no? Un todoterreno como tipo el Defender antiguo, ¿no? Esa estética, una estética off-road total. Y al final pues se ha aliado con Hyundai, que ya tiene esa tecnología, que ya la presentó en el Hyundai Nexo. Y aquí yo creo que el hidrógeno, al igual que a lo mejor en el Hyundai Nexo, al ser un coche más de carretera, no lo veo tanto, pero aquí en este coche ya hablamos varias veces con Marco Rupérez, el experto en hidrógeno y que participó en hacer ese coche eléctrico para el Dakar, que si hubiera dado tiempo y si hubiera podido, él hubiera tirado por hidrógeno porque tiene mucha más, digamos, potencia para subir dunas, etcétera, para algo que, como es el off-road, ¿no?, porque necesitarías mucha batería y que se agotaría más fácilmente si fuera un coche eléctrico de baterías. Pero con este hidrógeno yo creo que es un paso más y sobre todo un paso más para electrificar otro segmento y que servirá también seguro para electrificar o reducir la huella de carbono en competiciones también tipo Dakar. Y nada, yo creo que es buena apuesta. Yo sí veo aquí, ¿no?, un nicho de mercado y una apuesta en firme para el off-road, porque yo creo que aquí el hidrógeno también tiene cosas que decir, ¿no? Pues sí, además tenemos que tener en cuenta que son vehículos que están muchísimas horas circulando, por ejemplo en un Dakar o en una competición así, que son muchísimos decenas y cientos de kilómetros que tienes que hacer, tener pilas de hidrógeno que al final, bueno, son grandes, pero no son tan grandes y no pesan tanto como las baterías, ¿no? Así que yo creo que es una muy buena noticia, sobre todo para este nicho de mercado que requiere mucha más potencia, que requiere una tecnología quizá más avanzada que no podemos ver todavía en las baterías, ¿no? Así que súper bien por parte de Hyundai y por parte de Ineos, ese pedazo de 4x4 y Bueno, nada. pues Miguel, antes de dejar Ineos, dicen que llegará al mercado este Ineos Grenadier de hidrógeno en 2022. Y para entonces, o a lo mejor un poquito antes, si ya esto es una apuesta en firme y vamos teniendo más noticias de Ineos, podremos seguro contar con uno de las personas que trabaja para esta marca, que es amigo mío, que es Fernando Saiz, que se ha lanzado a este proyecto de lleno desde que empezó esta marca. Y a lo mejor si todo va bien y dan esos pasos para electrificarse, o ya sea en hidrógeno o en baterías, puede contarnos aquí un día en qué consiste su marca nueva, ¿no? Pues sí, habrá que ver a ver si nos lo puede contar. Pero también, como comentabas, David, esa fecha de lanzamiento, 2022. Y es que se espera que Land Rover tenga también un 4x4 similar. No sabremos si será de hidrógeno o de baterías. Pero bueno, ese Defender imagino que será bastante similar. Igual la apuestan por el hidrógeno, no lo sé, no las tengo todas. No lo tengo todo muy claro, David. Es un poco digamos, estimaciones y un poco de cotilleo, ¿no? Así dentro del mundillo. Pero bueno, habrá que ver, sin lugar a dudas la competencia es buena, porque Es, bu- así mejoran.
Es buena y sobre todo, pues, tú ponte en ese típico todoterreno en África de safari o que tiene que recorrer largas distancias en carreteras, por desiertos, en los que es difícil, ¿no?, encontrar un enchufe. Ya, de hecho, es difícil incluso encontrar gasolineras. Siempre es la imagen del todoterreno con garrafas de gasolina en el maletero o en los costados. Pues a lo mejor aquí el hidrógeno, si tenemos una red en África, ya veremos, y es más fácil, ¿no?, que sea el transporte de cero emisiones y te lleve a más distancia sin tener que buscar un enchufe. Así que también yo creo que no van mal los tiros también por esta zona. Pues sí, la verdad es que es una muy buena noticia, así que nada, dejamos por ahí ese pedazo de 4x4 a hidrógeno, lo hemos comentado un montón de veces en el podcast. El hidrógeno es una tecnología que quizá no está tan desarrollada o no está tan implantada, diría yo, más que desarrollada, no está tan implantada como las baterías, ¿no? Los coches a baterías, pero es una tecnología que va a tener mucha cabida de aquí al futuro en, bueno, lo hemos comentado un montón de veces, ¿no? En vehículos pesados, aviones, barcos, pero también incluso para segmentos de vehículos como estos 4x4, ¿no? Que son vehículos que tienen que recorrer un montón de kilómetros, que igual están días sin cruzarse con ningún tipo de fuente de electricidad o fuente de combustible, digamos, ¿no? Y el hidrógeno puede ser una solución súper interesante para descarbonizar también ciertos sectores como pueden ser los rallies, por ejemplo, ¿no? O la gente que le gusta ir por la montaña, que se puede pegar días sin ir a una gasolinera o pasar por un punto de recarga. Así que sin lugar a dudas, muy buena noticia. Y ahora vamos a pasar a hablar, David, de la nueva Ducati TK01RR, la bicicleta eléctrica de mountain bike, digamos, más agresiva. Ya tiene precio y saldrá aquí en España a partir de 6.990 euros. Bueno, pues marca premium, ¿no?, como es Ducati en motos. Y aquí vamos a ver cómo se pasa a las bicis. Se pasa sobre todo a las bicis de enduro en esta versión para directamente hacer descensos en montaña o ir al campo a través. Y una bici eléctrica, que también, pues aquí se está viendo un poco dónde va a ir la marca Ducati, perteneciente aún todavía al grupo Volkswagen, y que yo creo que aquí también puede tener un nicho pronto desarrollando baterías para su posible moto eléctrica también 100%. Así que sin duda un terreno en el que es muy interesante esa ayuda eléctrica como es el enduro, porque a veces hay pendientes, ¿no?, o hay que subir obstáculos importantes. Y son todos unos campeones los participantes de estas pruebas de bicis de enduro, porque la verdad que tengo el placer de conocer a una de las campeonas aquí de España, como es Nila Veneroso, y la verdad que siempre se está sacando fotos o imágenes de caídas o que se engancha con palos. Siempre son unos auténticos guerreros, ¿no? Sí, la verdad es que son competiciones muy duras y que Ducati, por ejemplo, lance esta bicicleta eléctrica de enduro, pues nada, es muy buena noticia. Y lo que comentabas, David, para el tema de las motocicletas, ¿no? Igual esto quiere ser meter un poquito la patita a ver cómo diseñan un poco las motos eléctricas, ¿no? Y hablando de eso, de las motos, David, y es que en Reino Unido se ha aprobado, una ley de cambio climático, digamos, ¿no?, por la que se prohibirán la venta de coches eléctricos, de coches de diésel y de gasolina en 2030, pero no se habla de las motocicletas. No hay en ningún lado, no están incluidas en este plan, digamos, o sea que se podrán, en teoría, según esta ley y este plan de Reino Unido de Boris Johnson, se podrán seguir comprando motocicletas de combustión a partir de 2030. Bueno, es algo que poco a poco se dejará de usar, ¿no?, el combustible fósil también en motocicletas, pero sí que es verdad que el amplio, por lo menos en algunos países, en otros hay más motos, pero el amplio volumen de movilidad que hay en los países suele ser de coches, y sobre todo lo que ocupa más espacio, y reducir también esos, ya que hay tanto coche, ponerlos que cero emisiones. Yo creo que es más importante empezar por ahí que antes que las motos, que es más testimonial, que ocupan menos espacio en ciudad y que al final pues es algo que se mueve, yo creo que mucho menos, tiene mucha menos tasa de movilidad, que se queda solamente en las grandes ciudades. Pero yo creo que sí, que llegará el momento de que también pase en las motos, pero me parece una estrategia buena, ¿no?, que se empiece por los coches. ¿Tú cómo lo ves, Miguel? Sí, no sé, desconozco las cifras ahora mismo de cuánto contamina o cuánto porcentaje corresponde a los coches o a las motos, las desconozco, pero sí que es cierto. Eso dejamos a Saúl con Transport and Environment, ¿no?, que haga el estudio. Hola, Saúl, tienes Exacto, trabajo. Ya tenéis trabajo para hacer ese estudio, ¿no? Pero fuera bromas, desconozco los datos, pero imagino como tú, David, que no corresponderán un gran porcentaje de la contaminación
en ciudad y fuera de ciudad muchísimo menos, porque los viajes en moto de Madrid a Barcelona dudo que sean muchos, o sea, no hay nada más que salir a la carretera, ¿no? Y la mayoría de vehículos que son coches y camiones y demás. Así que nada, sin lugar a dudas es una buena noticia que se empiece por los coches, pero tampoco pasa nada. O sea, yo he visto algún comentario en Twitter, ¿no? De gente, pues las motocicletas también tendrían que prohibirlas. Al final, de aquí a 10, 12 años, por mucho que no las prohíban, la tecnología estará tan avanzada que no va a hacer falta prohibirlas para que el mercado y la gente directamente tienda a comprar motos de 100% eléctricas, ¿no? O al menos híbridas o lo que sea. Pero desde luego, la tecnología de los motores de combustión, también en motocicletas, quedará obsoleta en los próximos años, se prohíba o no se prohíba. Llegará y, a ver, al final es como en los coches, ¿no? Sí que es cierto que es más un incentivo, obviamente, que lo prohíban, sobre todo pues para los fabricantes y demás, y para la gente también, el pensar a ver si se pueden comprar el vehículo ahora o se esperan unos años. Y quizá que las motos se queden fuera de ese plan, pues bueno, puede hacer que se ralentice un poco la transición, pero es que al final da igual, porque si no es en 2030 será en el 32 o en el 28. O sea, quiero decir que al final, naturalmente, la tecnología va a estar ahí, va a evolucionar muchísimo más. Los precios de las baterías, como hemos hablado antes, van a bajar un montón en los próximos meses y en los próximos años van a caer una barbaridad, porque todas las empresas prácticamente van a estar fabricando baterías y por economías de escala y demás van a bajar los precios un montón. Así que a mí no me parece ni bien ni mal, simplemente pues es una noticia que está ahí, que está bien que se empiece por los coches. Yo eso estoy muy de acuerdo contigo, David. Bueno, y como dicen los canarios, ¿no? Deja ver, ¿no? Deja ver que ya llegará. Y ya hemos tenido en el podcast, ni más ni menos hace poco, a Ebro y también tuvimos a Silence, que ya están haciendo motos de todos los tipos eléctricas, así que poco a poco, ¿no? Pues sí, poco a poco, David. Así que nada, vamos a hablar ahora de Madrid, y es que lanzará un plan de ayudas para la renovación de vehículos con etiqueta cero eco o C, y es que el delegado de área del Gobierno de Circulación y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid ha anunciado un plan de renovación del parque de vehículos dotado con 20 millones de euros, David. Pues vamos a ver si sirve también, sobre todo para también que sea para vehículos del propio ayuntamiento, que estamos viendo como algunos vehículos de medio ambiente pues, son bastante antiguos y tienen bastantes emisiones. Pero sí, yo creo que es algo a lo que hay que ir, ¿no? Vamos a ver si este ayuntamiento pues empieza a hacer... Yo creo que tenía muchas dudas, ¿no? Cuando empezó, pero bueno, tiene cosas malas y cosas buenas, ¿no? Pero no, yo creo que para lo que se esperaba, ¿no? Al cambio de gobierno, de partido, no lo está haciendo del todo mal, ¿no? No lo está haciendo del todo mal y es difícil para todos, ¿no? Porque se tocan muchas cosas cuando prohíbes a la gente circular. Pero yo creo que pues poco a poco y con esas ayudas pues tenderás a que la gente coja o compre sobre todo coches o vehículos mucho menos contaminantes. Estamos viendo como también está fomentando el transporte público, pues ni más ni menos en el barrio de mis padres en Madrid. Ahora eran 3 carriles por cada sentido y ahora solo hay 2, porque el otro carril de la derecha lo han hecho simplemente para el bus, para agilizar, ¿no? Ese trayecto y que no haya tanto coche y que sobre todo vaya a poder ir más rápido y más gente se pueda pasar al transporte público. Así que poco a poco yo creo que esto es una gran papeleta para todos los ayuntamientos y vamos a ver cómo se hace, ¿no? Pues sí, es una gran papeleta, pero esto es lo que hablamos al final, ¿no? Esto, al final, cada gobierno, digamos, van cambiando las ayudas. Este año tenemos más fondos, el año que viene no tenemos tantos fondos, entonces tenemos que recortar de algún lado. Entonces yo creo que lo que comentábamos la semana pasada, ¿no? De Teresa Rivera, que comentaba de suprimir el IVA o incluso reducir el IVA de los vehículos eléctricos, podría ser bastante más inteligente, incluso bastante más útil que todo este tipo de ayudas, ¿no? Pero mientras tanto, oye, pues mientras todos se ponen de acuerdo con la Unión Europea y bueno, entre ellos también incluso, porque ya sabemos que hay un montón de politiqueo por ahí en medio, pues mientras tanto este tipo de subvenciones y digamos de ayudas, pues bueno, están bien. Están bien y bueno, hay cosas que... La gente se está quejando mucho de cómo está tratando este nuevo gobierno de Madrid, por ejemplo, a Bicimat, a las bicis, que dicen que las tienen más pues desahuciadas, ¿no? Que no las arreglan, que no funcionan, que se está fomentando menos su uso. Pero hay otras cosas que funcionan bien, por ejemplo, la limpieza de las calles. Yo otro día tiene una información abierta 100% para el ciudadano, que es Línea Madrid. El otro día, andando por Madrid, me encontré un contenedor de estos de cartón que ya no cabía más y pues la gente, según iba echándolo al suelo, que yo tampoco comprendo. Si está el cubo lleno, búscate otro. Pues la gente empezaba a echar cajas y cajas en el suelo hasta el punto de que tuve que pasar por la acera a la vez que una mujer con un carrito de bebé y tuvimos que esperarnos para poder pasar entre la basura.
pues simplemente escribiendo un tuit a @lineamadrid con una foto, te mandan un orden de incidencia y te van a limpiar en el menos tiempo posible, ¿no?, que puedan esa calle. Así que hay cosas que se están haciendo muy bien y esperemos que todo vaya a esto y todo se pueda solucionar tan fácil, ¿no? Pues sí, a ver, esto es como todo, al final hay cosas que se hacen bien, hay cosas que se hacen un poco peor y luego hay cosas que se hacen bien pero a unos les parecen bien y a otros mal, entonces al final contentar a todos es complicado, pero bueno, sin lugar a dudas esto es una muy buena noticia dentro de la capacidad que tiene un ayuntamiento, ¿no? Al final el ayuntamiento no tiene competencias en todo, así que este tipo de medidas están muy bien y nada, por aquí queda ese plan de ayudas para la renovación de vehículos del Ayuntamiento de Madrid, 20 millones de euros. Y vamos a terminar, David, las noticias de esta semana hablando una vez más de Volkswagen, y es que está comenzando a propulsar cargueros de automóviles con nada más y nada menos que aceite usado de restaurantes. Han publicado un comunicado en su página oficial diciendo que el primer barco con motor de MAN ya funciona con carburante ecológico. Es ese esos aceites usados de los restaurantes los están utilizando como combustible, ¿no? Al final es una forma de reutilizar parte de los residuos de los restaurantes que se tiran, se reciclan y demás, pero al final esto es otra forma más de reciclar, y es que nos confirma la marca que se reducen las emisiones de CO2 de los cargueros de automóviles en más de un 85%, lo cual es una auténtica barbaridad, pues para llevar vehículos, transportar automóviles de un lugar del continente a otro, o incluso no sé hasta qué punto esto será transatlántico, digamos, de América a Europa, pero bueno, sin lugar a dudas es una muy buena noticia para mover vehículos de muy largas distancias, ¿no? Así es, actualmente pues se empleaba también GNL, que es ese gas natural licuado que ya sabemos que genera muchísimas emisiones, y con esta alternativa pues la marca dice que reduce ese 85% las emisiones de CO2 en un aspecto muy importante para el grupo, porque de ese puerto de Emden de Alemania salen muchísimos cargueros. Hay 2 barcos que miden 180 metros de largo cada uno, con 19.000 caballos, Miguel, ese motor diésel de MAN, y que pues va a puertos tan importantes como es Dublín o es Santander, para descargar todo aquí en la península ibérica. Y han dicho que con esto pues reducir ese 85% de las emisiones de CO2 utilizando aceites usados de restaurantes, pues está muy bien. Yo creo que al final, si tenemos la tecnología y podemos hacerlo, ¿por qué usar gas, no? Si tenemos esto, y es volver a ese círculo, ¿no?, de reciclaje. Aquí siempre hay comentarios. El otro día, al poner yo la noticia en Twitter, pues alguien que decía también, ese 85%, ¿cómo se ha calculado? ¿Dónde está el estudio? Bueno, pues seguramente la marca, cuando presenta ese número de 85% menos de emisiones de CO2, es por algo, ¿no? No se va a sacar un número de la chistera. Tiene que haber algún estudio que seguro que está publicado, y si no, preguntarle a la marca, porque seguramente tengan a mano el poder ser transparentes y ponerlo, y de dónde sale. Y otro, sin embargo, que también decía, ¿y si se hace esto para barcos, por qué no se usa en coches y nos dejamos de tonterías? Bueno, porque a lo mejor esto es para barcos y para reducir una determinada huella de carbono en un sector, pero imaginaos que todos los restaurantes de España nos tienen que abastecer a los depósitos de todos los coches, ¿no? O sea, no daría lugar, ¿no? Esto es como el gas, ¿no? El gas renovable. Si hay poco, que se use con el fin bueno y donde de verdad hace falta. Pero ni hay gas renovable para todos, ni hay aceite usado para todos, ¿no? Exacto, al final cada tecnología tiene su uso, tiene su aplicación y tiende a, digamos, a ecologizar, a electrificar, en este caso no es electrificar, pero tiende a reducir las emisiones de un sector concreto, ¿no? Y este tipo de iniciativas, usar aceite usado de restaurantes, por ejemplo, o de fábricas que usan aceite y tal, pues se puede reciclar ese aceite para motores de barcos, por ejemplo, ¿no? Que son motores muy grandes que quizá no necesitan un motor una gasolina, un combustible tan refinado como puede hacer falta en el motor de tu coche, porque tiene que ser Euro 7 y entonces tiene no sé cuánto, Euro 5 y tal. Tiene una tecnología que es un poco más fina, que requiere de un combustible mucho más refinado. Pues bueno, este tipo de iniciativas están muy bien, sobre todo yo lo veo pues para transporte de automóviles de a Santander o lo que sea, incluso también, pues por ejemplo, para ferries que van de Barcelona a Mallorca, o de Santander a Plymouth, o de Dinamarca a no sé dónde. O sea, este tipo de trayectos que son de, pues igual, un día y medio, cosas así, ¿no? Que son trayectos pequeñitos relativamente en comparación con cruzar el océano, ¿no? Digamos. Sí, o el típico viaje de Noruega del sur al norte, ¿no? Que te bordeas toda la costa, cosas así.
Sí, cosas así, trayectos digamos que no son muy grandes, que tampoco necesita tantísima potencia. Al final, si vemos los grandes cruceros y los grandes barcos de mercancías de Marx, por ejemplo, y empresas así muy grandes, son vehículos que son enormes, que transportan miles y miles y miles de containers, y eso sí que necesita un montón de potencia. Pero bueno, para este tipo de proyectos de barcos un poco más pequeños, ¿no? Pues es una buena iniciativa, David. Está claro que ni para todos los coches, ni como bien dices, ni para todos los barcos que cruzan los océanos es factible, ¿no? Usar el aceite usado de restaurantes, porque no daría lugar. Y si solamente daría para un barco, ¿para qué vas a gastar todo solamente para un barco? Pudiéndolo repartir, ¿no? Ahí está el tema que estamos hablando. Y ojo, porque este 85% de reducción de CO2 puede equivaler entre 60.000 a 9.000 toneladas anuales de CO2 ahorrado. Y también dice la marca que, aparte de eso, quita o evita casi por completo otro contaminante muy importante en los barcos, como es las emisiones de óxido de azufre. Así que muy importante en esa tarea que tiene que dice Volkswagen que en 2050 quiere tener toda su logística carbón cero, neutral, ¿no? Así que veremos a ver. Pues sí, muy buena noticia. Y ahora, si me permites, David, hablando de esto de los barcos, el otro día estuve viendo un vídeo en el que se comentaba, ¿no?, acerca de esto de Maersk, que hemos estado comentando antes, y es que han conseguido reducir el consumo de combustible desde 400 toneladas al día en su barco más grande de 10.000 containers, digamos, por nada más y nada menos que reducir la velocidad. Iban a 25 nudos por hora y ahora la han reducido a 20 nudos por hora, que sí que es verdad que es una reducción bastante considerable, es una reducción bastante grande, pero le han reducido el consumo de 400 a menos de 200, o sea, menos de la mitad, por una reducción que no es equivalente, ¿no? Así que muy buena noticia por parte de Mars, y es que pretenden reducir las emisiones al 100%, o sea, pretenden ser, completamente una empresa completamente limpia, igual que estaba proponiendo Volkswagen también para 2050. Habrá que ver cómo lo consiguen, habrá que ver cómo llevan a cabo esta transición, porque son buques muy grandes, que no sé hasta qué punto la tecnología permitirá hacer eso, pero bueno, sin lugar a dudas el hidrógeno formará una parte muy importante de este proyecto. Y una curiosidad que me resultó muy, muy interesante en este vídeo es que se están probando a poner turbinas de aire en los barcos, ¿no? En estos barcos enormes de contenedores, incluso en los petroleros, que son barcos también muy grandes. Es un poco irónico en los petroleros, pero bueno. Para generar electricidad, ¿no? Exacto, para generar electricidad. Y es que entre 2018 y 2019 se empezaron a instalar en los buques de Maersk, instalaron 2, no son, digamos, aerogeneradores al uso, ¿no?, de 3 hélices y tal, no, son una especie de columnas gordas puestas en medio del barco. Y entonces una gorda, gorda. Una columna gorda. Y entonces gira, digamos, la columna y genera un montón de electricidad, y se redujo el consumo de electricidad en los buques estos tan grandes en un 9% solamente instalando estas turbinas, ¿no? Bueno, es una curiosidad que es bastante interesante, que, bueno, son tecnologías que se aplican para reducir el consumo y la huella de carbono de los buques tan grandes. Al final, pues es una regla de 3, ¿no? A menos velocidad, como también has dicho, pues menos emisiones. Y esto se está viendo también en lo que quieren poner en la mayoría de ciudades de España. En ciudad, reducir esa velocidad de 50 a 30, pues al final, a menos velocidad, si es un vehículo de combustión, menos revoluciones y por lo tanto menos emisiones. Aquí luego está el típico que dice, no, porque a 30 horas si metes segunda, pues va más alto de revoluciones, contaminan más. Pero vamos a ver, está hecho para que vayas a la velocidad adecuada. Y está claro que si voy en primera a 100, pues claro, porque quiero gastar más o emitir más. Bueno, ya cuando estamos hablando de buques que transportan miles y miles de containers enormes que pesan millones de toneladas, pues es una reducción de 5 nudos, por ejemplo, una reducción del 20% o algo así, es una reducción de consumo de combustible de más del 50%, o sea que le merece también la pena a la empresa, ¿no? Quizá tardan un par de días más en cruzar el Atlántico, pero se ahorran miles de dólares en combustible, ¿no? Sobre todo que estamos hablando no de litros de combustible, sino de toneladas de combustible, que es una auténtica barbaridad, así que... Eso llevado, como he dicho, al tema, pues al final, a lo que tú haces el día a día, también es muy importante, porque ir a 30, lo primero, menos peligroso para el peatón, o por si tienes algún problema vas a tener más reacción de frenar, y si tienes la mala suerte de atropellar a alguien a esa velocidad,
pasará muchísimo menos cosas que si vas a 50 y luego sobre todo para tu bolsillo porque gastarás mucho menos. Yo ya os dije que en el Volkswagen i-App que tenía en el confinamiento, que solamente lo usaba para ir a la compra y solo por ciudad a 30, pues a veces marcaba, pues yo qué sé, 100 kilómetros más de la autonomía que homologaba el coche. O sea, es increíble, ¿no?, lo que puedes ahorrar haciendo las cosas bien. Pues sí, así que nada, muy buena noticia por parte de Volkswagen y esas curiosidades de Marsk que vi el otro día en un vídeo. Así que nada, hasta aquí las noticias de esta semana. Recordad que tenéis ese sorteo activo del libro del Nuevo Orden Verde de Pedro Fresco, lo tenéis en la descripción de este podcast. Recordad participar ya porque se va a terminar, bueno, son 2 semanas de plazo, pero si queréis dejarlo hecho ya y queréis, si queréis participar, lo tenéis ese tweet en la descripción con todos los requisitos para participar en ese sorteo. No lo dejes para luego, Exacto. Que te quedan sin él, que son 2 solamente y mucha gente seguramente interesada, así que hazlo cuanto antes y tendrás las posibilidades de llevártelo. 2 últimas pinceladas, se vuelve a vender el Seat Mii en España, ya parece que hay producción, hay baterías, ya vuelve la producción de ese Seat Mii, que la gente decía que se había parado porque ya habían llegado a las cotas de emisiones. Ya vemos aquí como que no es así, que se paró por otras causas y ya está reactivada. Y esta semana también, Miguel, se ha reunido Pedro Sánchez, el presidente de España, con Herbert Diess, ¿no?, el CEO de Volkswagen, para impulsar un poco en España, porque al final yo creo que es donde más está tardando en imponerse la movilidad eléctrica, para facilitar un poco ver el camino para electrificar España y sobre todo para esos cargadores en carretera. Pues nada, ahí queda esa reunión de Pedro Sánchez con el CEO de Volkswagen. Y nada, pues hasta aquí las noticias de la semana y os dejamos con una entrevista que estáis esperando muchos, que la hemos anunciado por Twitter y que os va a gustar un montón. Cuéntanos, David. Pues entrevista top. Desde aquí, muchas gracias también al grupo Volkswagen, porque tenemos hoy al embajador de su marca, que se ha prestado a estar en nuestro podcast y contar toda su experiencia, y es nada más y nada menos que el bicampeón del mundo de rallies como copiloto, Luis Moya, el copiloto de Carlos Sainz, que todo el mundo conoce, una de las personas más importantes en la automoción en España, y que ahora a su vez pues hace esa labor de embajador y de estar en eventos de Volkswagen. Y también le tenemos aquí para que nos cuente su experiencia como piloto, porque ha sido junto a Álvaro Moya, su hijo, como copiloto, han participado con un Volkswagen ID3 en el Eco Rally de Castellón. Así que vamos a ver cómo nos cuenta esa experiencia del Eco Rally, que ya tuvimos a Fernando Pina el año pasado contando su experiencia en el Eco Rally, y aquí pues un experto entre los pilotos que han ido a este Eco Rally de Castellón, que ha sido muy VIP este año, pues nos va a contar un poco esas anécdotas, nos va a hablar de seguridad y nos va a hablar sobre todo de a dónde va esta transición energética en España. Así que os dejamos con esa súper entrevista a Luis Moya. Hoy en la entrevista de Pásatelo Eléctrico tenemos un invitado muy especial, nada más y nada menos que a Luis Moya, campeón del mundo de rally hace bastantes años ya, y que ahora es embajador de una marca, embajador de Volkswagen, y cómo no, pues está al día en esto que es ahora la movilidad eléctrica. Tanto es que su coche actual en estas semanas es un ID3, ayer justo estuvo también subiendo el puerto de la Cerdaña ahí en Barcelona, y nos va a poder hablar, ¿no?, un poco de cómo se adapta esta conducción de este coche nuevo, emblema de la marca Volkswagen, y sobre todo algo muy especial, que es que ha participado en el Eco Rally de Castellón con este ID3. Así que tenemos aquí a Luis Moya para que nos cuente todo. Hola, Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, David? Bueno, encantado de que estés con nosotros aquí, un placer tenerte en nuestro podcast, y sobre todo pues que una persona como es embajadora de esta nueva era de la marca Volkswagen, ¿no? ¿Qué tal es eso de formar parte ya de la historia, ¿no?, con este lanzamiento del ID3? Bueno, primero, no tengo ninguna duda, y a los hechos me remito, que mucha gente, es común hablar por la calle, oír un coche eléctrico, mira el coche eléctrico, esto es el futuro, esto es el futuro. No, lo que digo yo es que con Volkswagen el futuro ya está aquí. Y lo digo porque Volkswagen hace una inversión de 60.000 millones de euros, ¿no?, en electrificación. Son 37.000 en electrificación y 23.000 en hibridación, ¿no? Es una inversión muy fuerte que hace la marca Volkswagen, ¿no? Yo, como sabéis, vengo del mundo de la combustión, y hay gente que se sorprende cuando les digo que me gustan los vehículos eléctricos, y de verdad que lo digo, no porque sea embajador de Volkswagen, ni porque tenga que defender el coche eléctrico. Es que me gustan
porque la conducción se hace muy agradable, ¿no? Porque tú cuando conduces en un vehículo eléctrico yo creo que hace más tranquilas a las personas, porque el coche no hace ruido, ¿no? Entonces tú cuando estás en un garaje y arrancas el coche por la mañana, te tienes que fijar en el salpicadero a ver si ha arrancado, porque no lo ves, no te das cuenta si ha arrancado el vehículo, ¿no? Porque no se oye ningún ruido. Pues la verdad que a mí, bueno, creo que hace la conducción más tranquila, ¿no? Pero el coche, el ID3 en concreto, ¿no? Me gusta mucho. Tuve la ocasión, como decías, David, de hacer un eco-rally ahora en Castellón, que fui a hacerlo yo. A mí, la verdad, que lo que me gusta es sentarme en un coche como copiloto es leer notas, es lo que me encanta, mi pasión, lo fue toda mi vida y lo sigue siendo ahora, ¿no? Que a lo mejor en algún momento hago alguna carrera con Carlos para divertirnos, pero me sorprendió el otro día cuando fuimos a esa carrera, porque era un rally de regularidad y es donde había que ser eficiente, ¿no? Y primero me divertí mucho porque iba con mi hijo, más no se nos dio muy mal, el primer día lógicamente fue un poco aprendizaje, pero el segundo día íbamos bastante bien. Y luego me gustó mucho lo del vehículo eléctrico, porque yo le digo a toda la gente que hablo cuando tenemos estos cursos de Volkswagen, de hecho esta semana que viene tenemos uno en Montmeló, y siempre les explico que hay que interpretar bien estos vehículos. ¿Hay que sacarle el carnet de conducir de nuevo? No, en absoluto. Pero tú tienes que saber cómo hay que conducir un coche. Porque, por ejemplo, algo que se escucha con frecuencia, o que me he escuchado hoy en concreto, ¿no? Que bajé de Puigcerdá con el coche, me dice, hombre, si alguien me comenta, me dice, es que hay alguien que dice que se mareaba yendo al lado de un coche de estos. Y digo, tú sabes que estos coches tienen dos modos de conducción, D y B, ¿no? D de drive y B de brake, ¿no? Drive es conducir y B frenar, brake, ¿no? Si tú lo pones en B, el coche cuando desaceleras retiene más. Por lo tanto, también recargas más y eres más eficiente. Ahora bien, al soltar el pedal del gas, al soltar el acelerador, el copiloto que va al lado siente como un frenazo y entonces se le mueve la cabeza hacia adelante y se mueve hacia atrás. Es decir, yo recomiendo conducir en B, pero ¿qué es lo que hay que hacer? Conducir en B, pero tener un tacto muy suave con el acelerador, porque hay momentos en que en una bajada tú puedes llegar a cargar el vehículo con el acelerador pisado, un poquito, porque se puede ver la barrita verde ese que se va cargando. Y entonces, por eso digo e insisto que es muy importante que la gente que se compra un vehículo eléctrico tiene que aprender a conducirlo, tiene que darse cuenta de cómo hay que conducirlo, ¿no? Porque nosotros llevamos toda la vida con vehículos de combustión y ahora es un cambio, la movilidad eléctrica está aquí, y entonces es importante, por eso, hacer si acaso algunos cursos de estos, por ejemplo los que hacemos nosotros, ¿no? El Race Tour esta semana que viene en Montmeló, y donde la gente vea cómo se conduce un vehículo eléctrico, porque tú, David, lo sabes que tú tienes un vehículo eléctrico, y para conducirlo, si tú quieres ser muy eficiente, hombre, yo te pongo un ejemplo ahora, yo bajé de la Cerdaña, ayer subí a la Cerdaña, que son aproximadamente 150 kilómetros, bajando a 160, tenía que ir a la zona franca de Barcelona, está desde Puigcerdá a 160, ¿no? Cargué el vehículo al 100% en Puigcerdá, en un cargador público. Arranqué de Puigcerdá a Barcelona y llegué a Barcelona después de 160 kilómetros en 1 hora 50 con 67% de carga todavía en el vehículo. ¿Por qué? Porque mucha parte del recorrido es en bajada. Y entonces vas y por la autopista iba a 120, no iba a 90, iba a 120, pero es verdad que voy siempre en la B. De manera que cuando hay una bajada, cualquier bajadita en el medio de la autopista o lo que sea, tú vas con la B y si dejas el acelerador a puntita de gas, un poquito, con la B, ves que hay veces que incluso el vehículo carga, sobre todo si la bajada es pronunciada. Decía que es verdad que la persona que no haya conducido nunca un coche eléctrico, pues a veces la primera vez yo, por ejemplo, que subía a un puerto de montaña, nevando, con mucho frío, calefacción puesta, sí que es verdad que empezó la autonomía a bajar, a bajar, y cuando ya llegamos arriba, disfrutamos de la nieve y queríamos volver a casa, pusimos la ruta en el navegador y el coche dijo, es posible que no llegue a su destino. Pues ahí ya se encienden todas las alarmas, llegaré donde busco cargadores, pero sí es verdad, con ese modo break, ese modo B, bajando al mismo puerto que has subido, recuperas incluso a veces hasta más de lo que has gastado. Por lo tanto, al final es un poco adaptarse, como bien dices, a la conducción, ¿no? del coche eléctrico. Es fundamental que nos adaptemos, ¿no? Y luego, a nivel de conducción, ¿no? Independientemente, por ejemplo, volviendo un poco al ecorrally este que he hecho en Castellón, ¿no? Es un ecorrally que fuimos por una comarca, por cierto, que no conocía, en la zona interior de Castellón, preciosa, una comarca muy bonita, con unas carreteras para hacer un rally, pero un rally de verdad, un rally no de regularidad, un rally de velocidad, ¿no? Pero iba con carreteras de curvas muy bonitas. Bueno, lo que te das cuenta, pese a que se va despacio, pero hay veces que hay que ir un poquito alegre en la regularidad, lo que tiene el comportamiento del vehículo es un comportamiento dinámico extraordinario. ¿Y por qué? Por una sencilla razón. Este vehículo tiene, los que no lo saben, se lo explicamos ahora, que tiene una plataforma que se llama la MEB, ¿no? Es una plataforma modular de propulsión eléctrica que va debajo de los asientos. Estas son las baterías del vehículo, ¿no? Esto es toda la parte de batería del vehículo, que pesa sobre 400 kilos en números redondos, incluso un poco más, ¿no? Pero este peso, ¿dónde lo llevamos? Justo debajo de los asientos. Es decir, que bajamos el centro de gravedad del vehículo,
que es lo que queremos siempre, en cualquier vehículo, no solo en un eléctrico. Bajar el centro de gravedad porque hace el vehículo más seguro. Además, como no tenemos un motor delante, no hay motor, aquí el motor es un motor pequeño que va en la parte de atrás porque es tracción trasera, delante, el eje delantero va muy hacia adelante, porque de hecho este ID3, que tiene el mismo tamaño que un Golf, es 1 centímetro más largo, prácticamente igual, tiene el espacio de un Passat en el interior, porque es muy largo entre ejes, y además tiene un reparto de pesos del 50-50, 50% delante y 50% detrás. Entonces el coche, el comportamiento dinámico, y de verdad lo digo de corazón, es espectacular. Tú cuando vas por una zona de curvas, el coche se comporta muy bien. Nosotros tuvimos un evento hace 3 o 4 semanas, ¿no? Un evento en la Escuela de Conducir de Volkswagen, el Volkswagen Driving Experience, tuvimos un evento en el Jarama en Madrid, ¿no? Y en estos eventos siempre en el paddock ponemos un circuito de Mickey Mouse, le llamamos Mickey Mouse porque es un circuito ratonero, ¿no? Entonces son unos conos, un recorrido de entre 1 minuto 15 y 1 minuto y medio aproximadamente, depende de cómo lo hagamos el recorrido, ¿no? Pero está muy bien para ver la agilidad del vehículo, sobre todo para el cliente, las manos, para el volante, que hay cuando muchas veces nos dicen, oye, las manos no se cruzan nunca cuando conduces. Bueno, eso en un Mickey Mouse es imposible. En un Mickey Mouse hay que cruzarlas porque vas todo el rato dando muchas vueltas. Pero bueno, con esto iba porque nosotros, ¿qué vehículo utilizamos normalmente ahí? Pues lógicamente el vehículo más ágil que tiene Volkswagen, que podría ser el Polo GTI, ¿no? Es un vehículo deportivo, que tiene agilidad, que es pequeñito para manejarse bien entre los conos porque es estrecho. Bueno, pues, ¿cuál fue mi sorpresa cuando pusimos el ID3 para hacer estos Mickey Mouse? Y el coche se comporta de manera magnífica. ¿Y por qué se comporta? Porque tiene lo que yo llamo un regate, siempre se lo decía a Carlos, que le gustaba esta palabra cuando corría con él en los coches y probábamos un coche y diga regate, ¿no? Que tenga un cambio de dirección bueno, ¿no? Que tú puedes cambiar esa dirección porque notas que el coche es pesado, hablábamos antes de las baterías que pesan 400 kilos o más, por lo tanto es un vehículo de 1.700, 1.800 kilos, no es un vehículo pesado que notas que tiene peso, pero el coche responde muy bien a la dirección, ¿no? Y eso es muy importante, y además también decía que a todos nos ha pasado alguna vez, cuando tú entras en una rotonda, sobre todo si está un poquito mojada, a veces entras con un poquito de más velocidad, entras, giras y parece que el coche o se te va un poco de morro, ¿no? Pues vuelves a girar y el coche gira, tiene un giro muy bueno, ¿no? Aparte que el radio de giro, como no tiene delante ningún eje, porque el coche es tracción trasera, y estos coches no tienen transmisión, lógicamente, delante, entonces el coche tiene un radio de giro muy bueno también, que esto también ayuda, lógicamente, ¿no? Porque el coche tiene... Eso es, Luis, te quería comentar, al probarlo me pareció increíble, ¿no? Cómo gira el coche, cómo en el mismo carril del Jarama puede dar una vuelta completa de 360 grados y sobre todo eso lo hacen con esa cremallera de dirección que han adelantado un poco al no tener ese motor y es una gran oportunidad para este coche porque también en ciudad a la hora de maniobrar es increíble, ¿no? La facilidad que hay. Sin duda alguna, porque tiene el radio de giro, decíamos antes que es el tamaño de un Golf, 1 centímetro más, ¿no? Que por dentro es el tamaño de un Passat, y sin embargo el vehículo gira en lo que gira un Up y un Polo, más o menos, ¿no? El Volkswagen pequeñito, el Up, pues el coche tiene el mismo radio de giro, ¿no? Y eso es que hace el coche, hombre, muy agradable a la hora de maniobrar, ¿no? Pero luego también lo que es importante de estos vehículos, que hay que entenderlo, ¿no? Porque, por ejemplo, y dentro de Volkswagen, hablando de Volkswagen, ¿no? Volkswagen teníamos antes un coche eléctrico que era el e-Golf, ¿no? Pero el e-Golf es un Golf, un vehículo de combustión que se adapta a un vehículo eléctrico, ¿no? Es decir, los agujeros, por ejemplo, donde iba el depósito, pues ahí hay un agujero, porque no es un coche que ha nacido para ser 100% eléctrico. Por el contrario, el ID3 es un coche 100% eléctrico. Esta plataforma hace que el coche sea 100% eléctrico. Y luego, cuando tienes un vehículo 100% eléctrico, eliminas el túnel central. En este caso no es que lo hayamos eliminado, se guarda una consola entre los asientos delanteros, en los traseros no, no hay un túnel en la parte de atrás. Sin embargo, delante hay una consola, pero es una consola para poner objetos, ¿no? Para que dejes el teléfono móvil cargando y tiene un cargador, para que pongas una botella de agua si vas viajando y siempre te gusta llevar, por lo menos a mí me gusta llevar agua, pero que no tendríamos por qué llevar consola si no quisiésemos, porque el coche no tiene un árbol de transmisión, al ser un vehículo eléctrico, el motor lo llevamos atrás. En fin, a mí es un coche que la verdad me resulta francamente agradable de conducir. Estoy muy contento conduciendo uno de estos. Pues comparto la opinión contigo, además de tener el placer de haber sido de las primeras personas, ¿no? Que ha formado parte de esa escuela ID en el Jarama, en Madrid, en el que también diste ese briefing, en el que llegué con un ID en color turquesa, que la verdad que era el único que había en el parking y luego había un montón allí para probar y pruebas pues muy emocionantes, como es esa también, probar esos modos de conducción en circuito o simplemente disfrutar dando una vuelta rápida al Jarama y ver cómo está limitado a 160 km por hora en la recta, pero de ver también que es un coche con el que te lo puedes pasar bien y sobre todo muy divertido. Sin duda alguna, ¿no? Y luego lo que tiene es el consumo, lógicamente, cuánto
gasta, pues si la gente me pregunta, ¿y cuánto consume? ¿Cuánto? Pues yo para explicarlo tendría que decir números redondos, ¿eh? Pues si yo cargo el vehículo en casa, que sería lo más barato porque lo cargaría de noche, que de noche siempre la tarifa es menor, aproximadamente con €1 de carga haría 100 kilómetros, más o menos. Si cargo por el contrario, en autopista o en una ciudad, en un cargador rápido, eso ya me cuesta más. Yo tengo que pagar la electricidad, tengo que pagarla más cara, la tarifa es más cara y sería sobre €4 para hacer 100 kilómetros, ¿no? Eso es lo que... Pero luego también algo que es muy importante, David, y que yo también le digo a los clientes, ¿no? Porque no es este coche hecho para todos los clientes, ¿eh? Hay clientes que de momento este coche no les interesa, pues por el tipo de vida que hacen o por el tipo de conducción que hacen, a lo mejor no les interesa todavía. No hay que intentar ahora decir todo el mundo tiene que ir eléctrico. No, probablemente, o casi con total seguridad iremos, en unos cuantos años. Pero ahora de momento depende de cada persona. A mí hay gente, pues cuando voy a entrenar al gimnasio, pues me preguntan, oye Luis, ¿qué coche me compro? Bueno, depende de lo que te guste, depende de la utilidad que le vayas a dar, pero hay ciertas personas, por ejemplo, si yo vivo en una casa, no en una comunidad, tengo una casa particular que tengo un enchufe, como tiene mi cuñado, mi cuñado anda con un Golf, un híbrido, ¿no? Que ya tenía antes, pero él llega, lo enchufa en su casa y él baja a Madrid, que vive en Las Rozas, baja en eléctrico y sube en eléctrico. No usa el coche de combustión para nada. Es decir, si tú vives en una casa, es muy cómodo, porque hay veces que a lo mejor la instalación del wallbox en casa, pues un wallbox tienes que instalarlo y tiene un coste, ¿no? Pero sin embargo, si yo voy cogiendo de la electricidad de la corriente de casa, que no carga mucha velocidad, pero yo a lo mejor, a mí me interesa que si por la noche lo tengo 8 horas cargando, que me cargue pues a lo mejor 150 kilómetros. Que la media de las personas, no hay nadie que haga 150 kilómetros al día, ni 50 probablemente, ¿no? Entonces tú lo que tienes que hacer, bueno, la persona que quiere un vehículo eléctrico tiene que decir, a ver, ¿cuántos kilómetros hago yo diario? ¿Me compensa? ¿Lo puedo cargar en la oficina? A lo mejor estoy en una comunidad, no quiero poner un wallbox en casa, pero en la oficina, en el trabajo, tengo un cargador. Ah, bueno, pues ven, voy a la oficina, cargo en la oficina y me vuelvo a casa, ¿no? Es decir, que hay muchas fórmulas de hacerlo, pero no necesariamente es obligatorio comprarse un vehículo eléctrico. El que le apetezca lo puede comprar, porque ahora ya empezamos a tener cargadores, empieza a haber marcas cargadoras, pero no por eso, no porque estemos vendiendo vehículos eléctricos hay que obligar a todo el mundo a que los compre, no, en absoluto. Exacto, y ya, de hecho, también es algo que sabe Volkswagen, ¿no? Y está ya implantando en Alemania su car sharing eléctrico con ese iGolf o con ese iApp, y ahora veremos si también pone ese ID3. Pero la verdad que sí, como bien has dicho, actualmente, sobre todo la situación que tenemos en España en cuanto a cargadores es un poquillo, yo creo que peor que el resto de Europa, y sí que pues a la hora de comprarse un vehículo eléctrico resta un poco a la gente de pues esa opción, ¿no? Porque tiene que cambiar mucho su día a día algunas personas y todavía no está por la labor. Pero como bien has dicho, poco a poco va a ser la tendencia y es para donde vamos a ir, y sobre todo porque es por ecología, por comodidad y sobre todo también por silencio, porque es muy importante quitar ese ruido que hay en las ciudades. Esto es a donde vamos a ir. Volviendo al eco-rally, Luis, ¿cómo es un eco-rally? Porque sé que esa prueba, por ejemplo, es un eco-rally con coches eléctricos y que no se corta el tráfico, ¿no? Circuláis también con el resto de coches que os encontréis por la carretera. Totalmente. Eso lo puede hacer cualquiera en este caso era un eco-rally, pero si es un rally de regularidad, tú lo puedes hacer con tu coche, no tienes que ponerle barras antivuelco, no tienes medidas de seguridad, vamos vestidos de calle, no llevamos casco, entonces tú tienes que ir y tienes que cumplir unas medias que te dan. En este caso era un rally donde intervenía la regularidad y la eficiencia. Entonces a ti, en este caso el copiloto, que era mi hijo, me decía, papá, ahora tenemos que ir a 42 de media, ¿no? Entonces yo tengo una aplicación que se llama Rabbit, que yo me ponía en mi teléfono con una ventosa delante en el coche, y entonces hay una barra, un poco como la barra que lleva el ID para ver cuándo vas cargando y cuándo no vas cargando, pues una barra donde se me ponía, si se me ponía en roja la barra, quería decir que es como un semáforo, que tenía que frenar porque iba demasiado rápido. Si iba en verde, es que iba demasiado rápido, demasiado lento y tenía que correr, y si se ponía en naranja, era que era en el punto que tenía que ir. Entonces tú tienes que ir todo el rato e intentar ir en naranja. Pero esto estamos hablando de 1 kilómetro arriba, 1 kilómetro abajo, que veis que te dicen media de 42. Pero claro, tú cuando vas por una carretera de montaña de curvas, en una curva muy cerrada, en una horquilla, no puedes pasar a 42. Entonces ahí tienes que levantar. Entonces luego tienes que recuperar. Y tienes que pasar, y hay unos controles secretos, donde tú en cada control secreto tienes que pasar al segundo, no al minuto, al segundo que la organización te dice, ¿no? Y luego vamos por carreteras abiertas al tráfico. Y luego a esto hay que sumarle que teníamos que ser eficientes. Entonces íbamos ahí, que yo, claro, como no tenía mucha experiencia entonces todavía con el vehículo eléctrico, porque lo había probado en el Jarama nada más y algo que hice después, pues fui aprendiendo cómo ser más eficiente, ¿no? Y entonces vas por la carretera, pues vas viendo a ver en las bajadas cómo recupero energía, y entonces luego hay tramos, digamos tramos cronometrados y tramos de enlace, como un rally normal,
pero carretera abierta al tráfico, sin competición. Entonces tú lo que vas es pues siendo eficiente, ¿no? ¿Y cómo haces para ser eficiente? Bueno, pues conduciendo despacito, a puntita de gas, intentando recuperar energía siempre que se puede. Incluso había gente en el rally que cerraban los retrovisores para que no hubiese tanta resistencia al aire. Y yo les digo, hombre, esto no se puede hacer porque vamos por una carretera abierta al tráfico, aquí hay que ir normal. Incluso lo sabía que no ponía ni el intermitente por no gastar. Y yo le digo al organizador, hombre, me parece muy bien que queramos ser eficientes, pero lo que hay que hacer es, si tenemos que cumplir unas normas, hay que cumplirlas. Entonces, poner el intermitente, ¿no? Pero hay formas, pues hombre, intentar siempre ser lo más eficiente posible. Y la verdad que se hacía muy entretenido, porque fue un rally que al final decía, coño, parece que estoy en un rally del Mundial, porque eran 3 días de carrera, viernes, sábado y domingo. El domingo era media jornada nada más, ¿no? Pero eran días intenso y como tienes que ir pendiente, porque el copiloto te va diciendo, media de 47, ahora media de 48, cuidado que vamos arriba, abajo. Y entonces tienes que ir viéndolo, para el copiloto es mucho trabajo y para el piloto también, porque tienes que ir siempre muy pendiente de esa barrita y de ver a ver cómo vas, si vas un segundo arriba o un segundo abajo. Pues la verdad que habrán sufrido de lo lindo esos pedales de Play and Power de este ID3, porque eso de mantener una media, sobre todo de velocidad, es seguro que acabas cada día, cada jornada de rally cansado, sobre todo. Y aparte, ¿había algún ID3 más en la competición o erais el único ID3 que participó en este Eco Rally? Pues la verdad que éramos 3 ID3, 2 que nos dejó Volkswagen Prensa y unos pilotos allí locales, que además los que eran de allí ganaron la carrera absoluta, ¿no? Nosotros empezamos el primer día, yo el primer día pues fue un poco aprendizaje porque no conocía esto y creo que íbamos décimos, una cosa así, pero el segundo día, hombre, me sorprendí cuando llegué al parque de asistencia con mi hijo y me nos dicen, oye, qué bien vais, y digo, ¿así? ¿Cómo vamos? Y me dicen, segundos vais, es decir, que llegamos a rodar bien en algún momento. Luego es verdad que un cruce que era un cruce complicado, mi hijo no tiene la experiencia que tengo yo, aunque tiene bastante porque va al Dakar el año que viene, de hecho están inscritos para ir al Dakar, pero está haciendo experiencia, ¿no? Y un cruce, pues nos perdimos como 10 o 12 coches, se fueron por otro sitio, nosotros nos dimos cuenta enseguida, la verdad que ahí Álvaro, mi hijo, reaccionó rápido, me dijo, vamos a la rotonda que allí conozco por donde teníamos que ir, ¿no? Entonces ahí nos despistamos y ahí nos pasaron y por eso cambió la clasificación, ¿no? Pero bueno, al final ganó un ID3 la carrera, un ID3, uno de la zona de allá de que no sé si eran de Castellón, no me atrevería a decirte si eran de Castellón de esa zona, o de Palencia, o por de la zona, por ahí, ¿no? Pero éramos 3 y luego había bastantes coches inscritos y los vehículos inscritos, hombre, pues estaba Miguel Fuster, que fue 6 veces campeón de España de rallies, Luis Climent, que ha corrido el Mundial de Rallys hace años, Surayen Pernia, muchos pilotos de renombre a nivel nacional, ¿eh? Es decir, que había una lista de inscritos importante, pese a que lógicamente había menos coches que otros años, llegaron a tener más de 60 coches algún año, este año éramos 30 y pico por las limitaciones del COVID, ¿no? Pero la verdad que fue algo muy bien organizado y yo me alegro mucho y felicité mucho a los organizadores porque en una situación tan complicada como la que estemos viviendo, que alguien se anime a organizar algo y organizarlo bien, porque yo creo que con medidas de seguridad, y si hacemos las cosas, todos sabemos las medidas que tenemos que tener, que hay que llevar la mascarilla, que hay que mantener la distancia, y si se hacen las cosas bien, se pueden hacer cosas, ¿no? Porque es importante que nos movamos para no quedarnos parados. Exactamente, lo puedo comprobar de primera mano en esta escuela ID contigo, Luis, como antes de participar en la prueba todos nos hicimos una prueba PCR, hasta que no dimos negativo no podíamos entrar, todos con mascarilla, gel hidroalcohólico en todos los sitios, la limpieza de coches cada vez que alguien se montaba distinto al que se había montado la vez anterior. La verdad que esto así da gusto. Yo no sabía cómo iba a ser un evento, ¿no? en estas fechas, pero la verdad que se organizó muy bien esta escuela ID en el Jarama y pudimos disfrutar del coche y mucha gente se sorprendió, ¿no? De cómo va en realidad, porque habían probado, por ejemplo, el e-Golf hace tiempo, pero este coche yo creo que va a marcar un antes y un después en la movilidad eléctrica y sobre todo en la marca Volkswagen, ¿no? Bueno, sin duda alguna, ese es el objetivo, ¿no? Este coche es el primer icono de la marca, el ID4 está en camino, es un sub que a lo mejor hasta tenemos alguno ya en febrero en Andorra, ¿no? Cuando hagamos el evento, que lo volveremos a hacer, como hicimos como vamos a hacer el de Montmeló, con la prueba PCR que se hace, un test rápido que se hace al llegar y además sorprendentemente, yo cuando citamos a los clientes, a la gente que venía, no se les citaba a las 7 de la mañana. Es decir, que había gente que se levantaba a las 5:30 de la mañana, a lo mejor porque vivían lejos del Jarama, ¿no? Y digo yo, a las 7 de la mañana, y van a venir. Pues allí estaban o estabais, puntualmente toda la gente, antes para hacerse un test, hacían el test, hasta las 9 no empezaba el briefing, subían arriba, se sentaban con el distanciamiento que habíamos marcado en las sillas. Hombre, pues para ahí pasaron en esos 4 días que estuvimos, jueves, viernes, sábado y domingo, pasaron entre 500 y 600 personas y no hemos tenido ninguna incidencia. Afortunadamente, todo bien controlado, con todas las medidas y, como dices tú, limpiando los coches. Eso sí, por ejemplo, normalmente siempre nosotros hacíamos un catering para los clientes. Esta vez se evitó, porque en el catering
eso invita mucho a que la gente se junte mucho, se saque la mascarilla para comer, y eso pensamos que era mejor esta vez. Dijimos, pues mira, no, esta vez vamos a limitar el catering para evitar riesgos, ¿no? Pero al final se pudo hacer, ¿no? Yo le di la enhorabuena a Volkswagen por la organización, a los clientes por portarse bien, a todo el mundo, al Jarama, al circuito, toda la gente, y me gusta mucho, en un momento tan complicado como el que vivimos, David, que se vea que se pueden hacer cosas y eventos de cierta magnitud, siempre y cuando tomemos las medidas necesarias, se pueden hacer. Así es, y escuchando ese briefing, tus consejos pues, de toda la experiencia que tienes en rallies y en la vida de la automoción, como esa charla que diste sobre neumáticos, conocer los neumáticos M+S, que a mucha gente no lo conocía, que sustituyen a la cadena. Si tenemos ese símbolo de la montañita con los 3 picos y la estrella de la nieve dentro, no hace falta que llevemos cadenas con neumáticos. Y pues bueno, disfrutando mucho de la charla que diste antes de empezar, y sobre todo luego pues en pista con los consejos de todos los probadores que había, todos los instructores de circuito que había. Yo siempre lo digo, cada vez que vas al Jarama y tienes a una persona al lado que sabe lo que hace, es como cuando has hecho de copiloto en toda tu carrera, Luis. Si te fías del copiloto, no te vas a salir nunca y siempre vas a hacer lo que tienes que hacer. A mí sí me decía, ahora subir a este piano, ahora gira, aunque tu cabeza pensara que tenía que hacer lo contrario. Si tú te fías de la persona que tienes al lado, que al final es el experto, disfrutas más y sobre todo lo haces mucho más seguro. Seguro, y luego tienes que dejarte llevar por ellos, ¿no? Porque además hay gente que a veces que llegan allí al circuito, y hay gente que se me acerca y me dice, Luis, a mí es que esto de salir al circuito me da miedo. Y digo, no, que no te dé miedo, porque la velocidad la marca el que conduce, no el que va al lado. El que va al lado está para asesorarte, pero tú conduciendo, oye, si hay una persona que no se encuentra cómoda poniéndose a 180 o 190 por la recta del Jarama o de Montmeló, pues que no se ponga, que vaya a 120, si va más tranquilo, y el que va al lado ya le irá explicando lo que tiene que hacer, ¿no? Lo importante es dejarte guiar por unos instructores, que además tenemos unos instructores con un palmarés envidiable, muchos de ellos, porque han corrido muchas carreras, han competido mucho, han dado muchas vueltas por el Jarama y por muchos otros circuitos, ¿no? Y tú si los escuchas, a nosotros lo que nos interesa, que es, lógicamente, como no podría ser de otra manera, enseñar el producto de la marca, pero también que la gente aprenda a salvar situaciones de riesgo. Y la gran satisfacción que tenemos es cómo vuelven clientes y repiten esta experiencia, porque es divertida, porque son cerca de 25.000 personas que han pasado por estos eventos desde el año, son 17 años que llevamos haciéndolo. Y cómo vuelven y te dicen, Luis, ¿sabes que salve una situación de riesgo gracias a lo que he aprendido con vosotros? Pues no sabes la satisfacción que me da a mí y que nos da a todos, ¿no? De saber, hombre, que ya ves en un monitor te explico cómo hay que frenar de fuerte, porque hay que frenar muy fuerte, porque esto lo contaba yo ahí cuando estaban esperando la gente. Había veces que para hacerles la espera un poquito más agradable, pues les contaba alguna cosa o tal. Y yo digo que todo el mundo, los que nos están viendo ahora, los que nos escuchen, o toda la gente que has visto ir por la calle, prácticamente el 99% ha acelerado al fondo alguna vez en su vida. Pero frenar a fondo casi nadie. Y la gente piensa que no hay que frenar. Y en una situación de emergencia hay que frenar. Hay que frenar y mirar. ¿Cuánto freno? Todo lo que puedo. ¿Y a dónde miro? A la escapatoria no es el problema porque me lo trago. Pero hay que frenar. La gente todavía, sobre todo gente mayor, gente adulta, ¿no? Todavía piensan que los coches no tienen ABS o piensan como si los coches no tuviesen ABS. Hoy los coches tienen ABS, tienen control de estabilidad, que es el asistente que más vidas ha salvado después del cinturón de seguridad. Por lo tanto, hay que dejar que los asistentes actúen. Para eso están. Y por eso en una situación de emergencia siempre se frena a tope. Que no nos digan que no hay que frenar y que nadie diga que no hay que frenar porque eso no es cierto. Exactamente, Luis. Esa charla la puedo escuchar también, como hay gente que dicen que en la curva hay que acelerar o cuando hay un obstáculo hay que frenar poco a poco a toques, y sí que es verdad que bien dijiste que hay que frenar y mirar una escapatoria, porque si te vas contra un árbol y miras al árbol y solamente frenas, no giras ni el volante siquiera para evitar el problema, al final te vas a estrellar. Y algo que también probamos en el circuito fue esa frenada, que aparte de probar y demostrar que ese freno controvertido, freno de tambor trasero de esta ID3 frena y cómo frena, pues también nos enseñasteis, ¿no?, a frenar y sobre todo a cómo frenar y cómo se hace una frenada de emergencia, de manera que salten los warnings, ¿no?, el ABS salte y se active también ese pretensor del cinturón. Por lo tanto, ahí sabes que de verdad has hecho una frenada buena. Y para eso hay que frenar con mucha fuerza, con mucha fuerza. Lo que la gente va a notar cuando frenen con mucha fuerza, porque hoy todos los coches, creo que es desde el año 2004, por legislación tienen que llevar ABS, ¿no? Tú cuando frenas muy fuerte, aprietas el pedal muy fuerte, notas como que retiembla el pedal de freno. ¿Por qué retiembla? Porque lo que hace el freno, el circuito de frenos, es aliviar presión para que el circuito de frenos no bloquee las pinzas no bloqueen los discos y por lo tanto no se bloquee el neumático. Por eso esa vibración es lógica, pero vibra porque con un neumático bloqueado no tenemos gobierno sobre el vehículo. Por lo tanto, eso va a evitar que frene. Y luego está el control de estabilidad, que es un cerebro extraordinario que va dentro de todos los vehículos, también hoy en día, que lo llevan ya todos los coches. Y el control de estabilidad, si tú ves que vas con las ruedas giradas y vas de frente contra un muro,
dice, no está bien porque tiene un sensor ese control de estabilidad en los neumáticos, en las ruedas. Y si ve que están giradas, dice, no, no está bien. Entonces frenará una rueda, si vamos así, frenaría la trasera izquierda en este caso, para ayudarme a meter el coche. Por tanto, siempre freno y miro. ¿Qué cosas hay que hacer cuando situación de emergencia? Freno y miro. Y esto en seco, en mojado y en nieve. Siempre. Y cuando la gente diga, no, en nieve no hay que tocar el freno. No, eso es un error. Hoy en día los asistentes están para utilizarlos y para hacernos la vida no más cómoda, pero sobre todo más segura, ¿no? Y por eso es importante que lo sepamos y es importante siempre el hincapié que hacemos, muchas veces lo explicamos en la escuela, que nos quedamos satisfechos. Si la gente aprende a frenar, ya no pedimos nada más, que aprendan a frenar, porque se dice que de la gente que ha tenido un accidente de tráfico, solo el 5% ha frenado bien, ¿no? Por lo tanto, aprender a frenar es muy importante, por eso nosotros insistimos mucho en la escuela en eso. Volviendo al Jarama, decir también aquí a los oyentes que nos escuchan que aquí tenemos a Luis Moya, nada más y nada menos que la única persona que ha dado una vuelta al circuito de Jarama a fondo. Todas las curvas a fondo, toda la recta a fondo. ¿Cómo fue esto, Luis? Que la verdad que hay un vídeo que luego pondremos por aquí el enlace, donde demuestras por qué hiciste toda esa vuelta a fondo. ¿Cómo fue? Hombre, esto se lo decía Luis Villamil, que Luis Villamil yo creo que debe de ser en España el piloto que más vueltas ha dado al circuito, además ganador de 3 campeonatos de Europa, me parece, no sé cuántos de España. Un fenómeno. Le dije, Luis, yo he conseguido hacer hoy algo que no has hecho ni tú, ni Carlos Sainz, ni Fernando Alonso, nadie. He hecho todo el Jarama a fondo, pero, claro, con un patinete. Con un patinete porque hicimos un día un sorteo de vehículos, a mí me tocó el patinete, a Alex Galera le tocó una bici eléctrica, que sé que lleva las redes sociales en Volkswagen, y Luis Villamil iba con un ID3. Entonces, claro, yo lo hice a fondo, pero claro, tardé, me parece que son 15 minutos en dar la vuelta al Jarama. Pero iba a fondo con un patinete, claro, porque no corría. Bueno, me puse a 32 bajando Bugatti, que es una bajada, una pendiente muy pronunciada, en mi circuito. Pues ahí me puse a 32 porque la cuesta abajo cogía más velocidad, porque esto en el llano no pasaba de 20 el patinete, pero lo hice todo a fondo. Así que incluso cuando había humedades, le decía a Luis Villamil que se reía. Y Luis, pasé las humedades como si no hubiese humedades. Y se reían cuando les contaba esto, pero la verdad, sí, hice todo el circuito a fondo. Soy la única persona en la historia, yo creo, que ha hecho esto. Pues una anécdota bastante curiosa y un vídeo que hay muy gracioso y muy entretenido de ver, que colgaremos por aquí en el canal de Volkswagen. Y volviendo ya al Eco Rally, pues no está nada mal, ¿no? Toda la vida de copiloto, ponerte a los mandos de un coche totalmente nuevo, un coche que todavía no conocemos del todo, y acabar ese Eco Rally la primera vez que lo corres, quinta posición. Nada mal, y sobre todo con Álvaro Moya de copiloto, tu hijo, que esto yo creo que lo ha ido, ¿no?, mamando desde que era pequeño, ¿no?, en casa, de toda la competición, la automoción en casa. ¿Cómo es para Álvaro también, o qué es para Álvaro los coches? Como bien has dicho, que ahora va a ir al Dakar. ¿Se dedica también a la automoción o simplemente el hecho de que haya estado tanto tiempo en casa lo tiene en las venas? No, esto les gusta mucho, en general, por suerte, a mis hijos, bueno, porque a mí me vieron hacer mucho deporte desde pequeñitos, desde que son pequeñitos. Yo siempre he hecho muchísimo deporte, corrido, nado, bicicleta, pesas, lo que haga falta, ¿no? Y siempre vieron a hacer mucho deporte, les gustó. Y también el mundo del motor, ¿no? De hecho, yo tengo 2 hijos y el mayor también está vinculado al motor, está en el campeonato del mundo de rallies, él pues, trabaja en una empresa de Luxemburgo y montan eventos por el mundial. Este año, lógicamente, más apagado por lo que está pasando. Y luego, pero les gustan a los dos mucho el mundo del motor, y a Álvaro le encanta y quería ser copiloto como su padre, y tuvo la suerte de conocer a Yago, el piloto con el que están ahora en Madrid, porque están haciendo los últimos preparativos. Se van a Portugal, que el equipo se lo va a llevar un equipo portugués, Franco Sport, y entonces se van con Yamaha, y la semana que viene ya tienen que meter el camión, el coche y todo lo tienen que meter en el barco en Marsella. Ya se embarca la semana que viene, porque se marca un mes antes de la carrera, ¿no? Entonces van a hacer los últimos preparativos y hacerlo en un año complicado, porque el plan era haber ido 2 veces a África a hacer dunas y no se pudo hacer por culpa del COVID. Por lo tanto, van con menos experiencia de la que querrían, pero es lo que hay. Ha sido un año muy difícil. Lo importante es que estén allí, y tremendamente agradecido a los patrocinadores que hay, sobre todo Van Orton, que es el patrocinador principal que tienen, porque una situación tan complicada como se está viviendo en España y con lo mal que está pasando mucha gente, que nosotros podamos decir que mi hijo y Yago con su piloto se van al Dakar, me parece milagroso, ¿no? Así que hay que intentar aprovechar la oportunidad lo mejor que se pueda. Pues seguiremos el Dakar, como todos los años hacemos. Aquí tuvimos también hace varias temporadas en el podcast a la primera persona que hizo que se pudiera llevar el primer coche eléctrico a ese Rally Dakar cuando era en Sudamérica. Así que también estamos ligados mucho a la competición y seguiremos los pasos de Álvaro en este año. Y Luis, como último, para cerrar el programa, yo te quería preguntar, ¿cómo ves, ya lo hemos comentado un poco aquí, pero cómo ves España en qué grado está preparada o en grado estamos preparados los ciudadanos para
el coche eléctrico en este país? ¿Está calando? Tú, de experto de automoción, ves que hay más interés cada día. ¿Cómo estás viendo esto? Hombre, es verdad que el protocolo en España está costando mucho hacer una buena infraestructura eléctrica, porque Volkswagen ha creado una red que se llama Ionity, con Volkswagen, Mercedes, hay más marcas involucradas dentro de... Y lo quieren poner y les está costando, porque una alemana que vino a presentar la ID3 en febrero, justo antes del confinamiento, en Madrid, dijo que en España era un país donde le estaba costando protocolariamente, les estaba costando, porque en realidad lo pagan ellos, no lo pagan España, y les estaba costando el llenar España, digamos, de infraestructura eléctrica, ¿no? Así como en otros países parece ser que facilitan un poquito más la labor, en España estaba costando un poquito más. Pero yo creo que poco a poco nos tenemos que ir mentalizando de que este es el camino, y luego lo que hay que hacer es esto, es lo que hablábamos al principio de todo, David, que la gente tiene que interpretar cómo se conduce un vehículo eléctrico. Para empezar, hay que explicarles que el consumo en un vehículo eléctrico es inversamente proporcional a lo que pasa en uno de combustión. En uno de combustión, sea gasolina o diésel, sabemos que gastan más en ciudad y menos en autopista. El eléctrico es lo contrario. ¿Por qué? Porque yo en el eléctrico, cuando desacelero o freno, recargo energía. En una autopista solo desacelero y freno en el peaje, por lo tanto no le doy ocasión de recargar. Sin embargo, en ciudad, de semáforo a semáforo, freno, levanto, y por eso en ciudad tenemos más autonomía con un vehículo eléctrico que si fuésemos en autopista. Y estas son las cosas que la gente tiene que conocer y la gente tiene que saber, como hablábamos antes, David, que no todo el mundo está ahora preparado para llevar un eléctrico, porque a lo mejor hay gente que no le apetece tener un eléctrico, no quieren tener un eléctrico, pues porque su vida quieren tener un diésel, o quieren tener un gasolina, o quieren tener un híbrido. Yo creo que hay un cliente para cada cosa ahora, ¿no? Y no hay por qué forzarlos. Hay que esperar, ser pacientes. Llegará el momento en que probablemente todos, y ojalá que así sea, circulemos con vehículos eléctricos, porque la contaminación, no solo el CO2, no solo por el CO2, sino la contaminación acústica también es notable, ¿no? En las ciudades, y por tanto, cuando haya vehículos eléctricos, esto descenderá, y yo creo que en unos cuantos años, no sé en cuántos, la gente dirá, ¿os acordáis que antes los vehículos hacían ruido? Porque llegará un día que los coches no harán ruido. Lo típico del niño que juega a que está conduciendo un coche con las manos, ¿no? Y hace ese ruido del motor. Llegará un momento en que tenga interiorizado en los niños el que ese coche no haga ruido, haga un ruido distinto, ¿no? Al que estamos acostumbrados a jugar. Todo ello yo creo que irá viniendo con las nuevas generaciones, pero es muy importante, yo también lo digo desde aquí, antes de opinar, conducir un coche eléctrico, porque hay mucha gente que no, porque eso no va peor. Primero, probarlo, y hay mucha gente que se sorprende. Yo, por ejemplo, tengo un compañero de trabajo que hace un par de años me decía que hasta que no tuviera 1000 kilómetros de autonomía un coche eléctrico no se lo podía comprar porque tenía que tener, pues acaso, disponibilidad de autonomía. El otro día, que probó todo un fin de semana una ID3, vino a preguntarme alguna duda que tenía sobre el coche y me dijo, oye, me ha encantado, a mi mujer también, a lo mejor el año que viene nos compramos uno. Fíjate cómo cambia, ¿no? El tener un coche unos días y probarlo, el concepto de la gente. Seguro, pero es como todo, David, siempre hay que probarlo a todos, antes de ser negativo y decir, no lo quiero, espérate, pruébalo primero, y después lo pruebas, y si te gusta, pero también depende de la utilidad que le vaya a dar cada persona. Hay para personas que sí que les vale y otras personas que no, pero que no pasa nada, que hay vehículos y va a haber vehículos de sobra, y Volkswagen va a tener coches de sobra siempre para vender eléctricos o los que sean. Pues muchas gracias. Haber tenido esta semana a toda una institución, una leyenda de la automoción como es Luis Moya en este podcast. No te entretengo mucho más, que sé que tienes una agenda apretadísima todas las semanas con distintos eventos, así que muchas gracias por haber estado aquí, Luis, y esperemos que en un futuro, pues cuando aprobamos ese ID4 o una nueva noticia de la marca, nos veamos y sobre todo puedas venir a contárnoslo aquí en este podcast de Pásatelo Eléctrico. Muchas gracias y un abrazo, Luis. A mí por invitarme, David. Muchas gracias y que ya estamos cerquita. Buenas fiestas para todos. Pues hasta aquí la entrevista de la semana, espero que os haya gustado. La verdad que muchas gracias de aquí a Luis Moya, porque tener simplemente ese nombre en nuestro podcast pues nos da caché y sobre todo pues a contar a alguien que ha estado en tantos sitios del mundo, ha ganado tanto y es tan importante para este país en automoción, pues al final tan cercano, ¿no? Como es que nos cuente simplemente cómo ha sido pues, esa labor, esa seguridad que transmite siempre en sus conferencias y sobre todo pues cómo es tan ameno sus charlas y cómo es su experiencia de piloto en ese Eco Rally. Pues sin lugar a dudas, muchísimas gracias a Luis Moya por venir esta semana al podcast de Pásatelo Eléctrico y contarnos su experiencia en ese Eco Rally. Así que nada, David, por mi parte, hasta aquí el podcast de esta semana. Recordad que tenéis ese sorteo del libro del Nuevo Orden Verde de Pedro Fresco. El libro, no se os olvidéis, el libro. El sorteo, ¿no? Es importante porque, joder, es un libro que te puedes llevar gratis
es un buen regalo para Navidades, así que nada, tenéis el link de ese sorteo en la descripción. Y si queréis colaborar con la asociación, con Pásatelo Eléctrico, tenéis también el link de Amazon para hacer vuestras compras navideñas. Recordad que podéis hacer pedidos desde Amazon con nuestro link de referidos y nosotros nos llevamos una pequeña comisión. A vosotros os cuesta lo mismo el producto, pero nosotros nos llevamos una pequeña comisión y nos ayuda, pues bueno, a mejorar la calidad de este podcast, a mantener los servidores de la página web y a hacer un montón de cosas que, bueno, ahora quizá está un poco parado todo por el tema del COVID, pero a organizar eventos también de movilidad sostenible y demás que habéis visto en los últimos meses, en los últimos años. Así que nada, muchísimas gracias a todos por apoyarnos una semana más en este podcast de Pásatelo Eléctrico. Y David, ¿algo más que añadir? Pues eso, que al final pues ya vienen esas compras de Navidad y ese link de referidos de Amazon viene también muy bien porque si no te ha tocado ese libro en el sorteo y lo quieres tener y para leerlo sobre todo, pues también lo puedes adquirir por Amazon, ¿no? Con ese referido nuestro y así ambos ganamos y sobre todo gana Pedro, que nos va a tener que dar un par de ejemplares para la estantería, porque Miguel, aquí no está el libro de Pedro, está el libro de Javier. Y está el libro de Javier diciendo estoy solo aquí del libro. Y necesitamos un libro verde, ¿no? Pues nada, a ver cómo evoluciona la cosa, David. No, pero bueno, ahí tenéis ese sorteo y nada, tenéis también el link de Amazon en la descripción por si queréis hacer vuestras compras navideñas y a la vez ayudarnos un poco y formar parte de esta familia. Así que nada, David, por mi parte, este podcast, este 11º episodio del podcast de Pásatelo Eléctrico llega a su fin y bueno, compartid también el podcast con vuestros cuñados, que os lo decimos siempre, que siempre viene bien que vuestros cuñados sepan un poco más de movilidad sostenible y tengáis un buen debate en las cenas navideñas. Así que nada, David. Pues hasta la semana que viene, dejadnos vuestras consultas también en podcast@pasateloeléctrico.es y la semana que viene, ya lo podemos decir, tendremos a Marcos Rupérez para hablar sobre ese plan del hidrógeno que vamos a tener en España y todo lo que conlleva eso. Así que tendremos de nuevo al bueno de Marcos aquí y hasta entonces, Pásatelo Eléctrico. ¡Au! ¡Au! Josema es un enamorado de los coches del pasado. Pero su Josema es un enamorado de los coches del pasado. Mi José María el coche ha bautizado, un hombre cortito, sencillito y de su agrado. Mi José María el coche llamó Kit y en los ratos muertos no paraba de pedir. Kit, un bote de Brumel. Kit, Celta sin boquilla. Kit, olivas gazpachas. Kit, tráeme Farmatín.